Hoy nos encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 27 al 36. Este pasaje es parte del conocido Sermón del Monte, Mateo 5, 6, 7. Lucas lo condensa, donde Jesús, rodeado de sus discípulos y una multitud de personas de toda Judea, Jerusalén, de la costa de Tiro y Sidón, nos presenta enseñanzas radicales y transformadoras. Hoy el tema, el amor del reino. Vea el versículo 27, en nuestro texto de enseñanza esta mañana. Pero a vosotros los que oís, os digo, significa que hay gente que no está escuchando. Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiere una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. ¿Y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. En este contexto de Jesús, no solo habla a los apóstoles, también a los seguidores más cercanos y también a una audiencia diversa, curiosos, que incluye tanto judíos como gentiles. En esa audiencia hay ricos, hay pobres, hay sanos y hay enfermos. Y Jesús nos desafía con un mandato que va, ponga atención, que va en contra de nuestra naturaleza y que solo los que son parte del reino de Dios, por eso se llama el amor del reino, pueden cumplirlo. Es el mandato más difícil. Usted sabe, como un árbol de Navidad, tiene varias bolitas. Está la bolita de que debemos congregarnos, debemos adorar, un mandato, debemos leer la Biblia, un mandato, pero como en el arbolito de Navidad, la estrella que va arriba, la que es la más difícil de cumplir de todos los mandatos de la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, se llama amar a los enemigos. Y Lucas quiso mostrar que el amor radical y la compasión refleja la naturaleza de Dios y es una marca de su reino. Por tal motivo, hoy vamos a explorar tres componentes fundamentales que caracterizan la marca del ciudadano del reino. Tres marcas del ciudadano del reino. Y estos tres componentes fundamentales son, número uno, el amor del reino reproduce amor hacia los enemigos, versículo 27 al 30, Lucas 6. Punto número 2, el amor del reino reproduce la regla de oro, Lucas 6, 31 al 34. Y en el punto número 3, el amor del reino reproduce el carácter divino, del versículo 35 al versículo 36. Notó la palabra que se repite, reproducir. Reproducir es crear una réplica de algo o ser una copia original. Eso es. Oramos en esta mañana. Padre, gracias por permitirnos predicar tu palabra esta mañana. Un tema tan importante, el mandato más difícil de cumplir. Está en tu palabra, está en el sermón, en el gran sermón del monte. Úsame, Señor, para tu gloria, lléname tu Santo Espíritu esta mañana, te lo pido, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Punto número 1, el amor del reino reproduce, hace una copia, amor hacia los enemigos. Lucas 6, 27. Y lo primero que quiero decirles es que cristiano que no tenga enemigos no es cristiano. Yo no tengo enemigos. No. El cristiano
que no tenga enemigos no es cristiano, pues si a Cristo lo persiguieron, a ustedes los van a perseguir. Si no tienes enemigos, yo dudaría que es cristiano, porque esto empieza a quedar bien con todo el mundo. El amor del reino reproduce. Reproducir es una réplica de algo, ser una copia original. Imagínate un artesano está creando una serie de vasijas de barro para asegurarse que cada vasija tenga la misma forma, diseño y utilice el mismo modelo. Y cada vez que coloca el barro en el molde, el resultado es una vasija que refleja exactamente la forma y los detalles del molde original. De manera original y de manera similar, como cristianos, estamos llamados a ser moldeados a la imagen de Cristo. Jesús es nuestro molde perfecto y nuestra vida debe reflejar su carácter, sus enseñanzas y su amor. Al permitir que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, somos transformados, conformados a la imagen de Cristo. Esto significa que nuestras acciones, palabras, pensamientos deben reproducir a Jesús, mostrando al mundo quién es Él. El único requisito para ser parte del reino de Dios es tener a Jesús como Señor y Salvador. Como sabemos, pastor, ¿cómo sabemos que alguien verdaderamente tiene a Jesús como Señor y Salvador? ¿Cómo sabemos que alguien pertenece al reino de Dios? No es venir a la iglesia, no estar inscrito en el libro de membresía, lo que le estoy hablando, sino estar inscrito en el libro de la vida. En la Biblia encontramos muchos aspectos que identifican a un verdadero cristiano. Por ejemplo, es una persona que tiene un verdadero arrepentimiento, que es el que proviene de Dios, porque hay mucha gente en la cárcel que está arrepentida, pero no es el arrepentimiento de Dios. Es un arrepentimiento que proviene de Dios y no del mundo, que produce muerte, como lo explica el apóstol Pablo en 2 Corintios 7:10. La tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación. Pero la tristeza del mundo produce muerte, como le hablo a aquel que está en la cárcel sufriendo por sus errores, pero no es la tristeza que lo va a convertir. Entonces, ¿qué es la tristeza del mundo que produce muerte? Este tipo de tristeza, para que puedan entender cuál es la que produce Dios, cuál es la que produce el hombre. Este tipo de tristeza puede surgir por la pérdida de cosas materiales, fracasos personales, situaciones difíciles, pero no produce un arrepentimiento genuino, ni una transformación espiritual. En lugar de llevar a la vida, esta tristeza puede llevar a la desesperación, a la depresión y en casos extremos a la muerte espiritual y emocional. Otro aspecto que identifica un heredero del reino es que es humilde. Dice 1 Pedro 5:5, estad sujetos, sumiso, sométase a los pastores, sumisos, revestidos de humildad, porque Dios se opone, resiste a los orgullosos y Él da su favor, da su gracia a los humildes. Solo alguien del reino puede ser humilde, porque es nuestra naturaleza de ser orgulloso. No me digan nada. Una persona del reino vive para la gloria de Dios, dice 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o haced otra cosa, hágalo todo para la gloria de Dios. Su trabajo, hágalo para la gloria de Dios. Una persona del reino ora. Dice Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración. Esa es una persona del reino. Una persona del reino vive separado en el mundo. Está en el mundo, pero no es del mundo. Dice 1 Juan 2:15, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El mundo no se lleva con Cristo. Una persona del reino crece espiritualmente. Hoy tenemos muchas iglesias que son como kinders, puros bebitos espirituales. Solo se quedan con evangelismo, ofrendita y se acabó. No crecen más. Son bebés, es un kinder. Pero el creyente, el que está en el reino de Dios, crece espiritualmente. Dice 1 Pedro 2:2, desead. Usted tiene que desearlo,
Tiene que levantarse de la cama, de la silla. Estoy cansado, he trabajado mucho. Tienes que desear leche espiritual. Allá afuera hay mucha leche adulterada. Pero el creyente, el del reino de Dios, desea leche espiritual no adulterada, no envenenada, para que por ella, que es ella, sana doctrina, predicación expositiva, crezcáis para gracia y conocimiento, que es lo que significa para salvación. Solo así vas a crecer. Si no, toda tu vida vas a ser un bebé. Una persona del reino tiene frutos espirituales. Dice Mateo 13:23, mas el que fue sembrado en buena tierra, da fruto. Da fruto. Esa es una persona del reino, es un salvo. Solo un salvo, solo un heraldo del reino diezma, por ejemplo, porque tiene el Espíritu Santo que le habla. Hasta los no salvos saben que el diezmo es bíblico. Los católicos lo saben, los pentecostales lo recontrasaben, los mormones súper lo saben, no bíblicos saben, está en la Biblia. Hay que hacerlo, porque si no entras en pecado un domingo y sales en pecado toda la semana. Y tarde o temprano Dios te va a disciplinar. Jesús dijo en Mateo 23:23, con uno los hay de vosotros, que es una advertencia, escribas y fariseos, hipócritas. Jesús hablando en el Nuevo Testamento, ¿por qué diezmáis, hablando Cristo, la menta y el enaldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe? Esto era ser necesario. ¿Qué es esto de ser necesario? El diezmo. Sin dejar de hacer ¿qué cosa? Justicia, misericordia y fe. Pero haz esto. Una persona del reino tiene obediencia. Dice Mateo 7:21. No todo el que me dice Kyrios, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que habla, no, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Un heraldo del reino tiene hambre por la palabra de Dios, muestra una vida transformada. Vosotros no me oís, porque ustedes no son mis ovejas, pero mis ovejas oirán y me seguirán. Dice Pablo en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, no como Judas que estaba con Cristo, no, está en Cristo. Nueva criatura es, las cosas viejas pasadas, como las malas palabras, la vulgaridad, el licor, y aquí todas son hechas nuevas. No obstante, de todo lo que le he dicho, de las características que uno puede ver en un salvo, en un miembro del reino de Dios, la característica básica de un verdadero creyente, ponga atención, es el amor. En primer lugar, los cristianos aman a Dios, principio que Jesús declaró como el más grande e importante en la Biblia. Dice Deuteronomio 6:5, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. El amor por los creyentes también define a un verdadero discípulo de Cristo. En 1 Juan 3:14 dice, nosotros sabemos, eso se les va a notar, que hemos pasado de muerte a vida, que hemos pasado de impío a creyente, que hemos pasado de hijo de ira a hijo de Dios, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano sigue muerto, aunque diga que ama a Dios. ¿Cómo puedes amar a alguien que no ves si no puedes amar a alguien que ves? Los cristianos estamos llamados a amar a Dios y a sus hermanos en la fe. Sin embargo, también se nos insta a amar a aquellos que no comparten nuestra fe, es decir, a los incrédulos, a los no creyentes. Dicho de otra manera, la marca fundamental y esencial de un discípulo de Jesús es el amor. Pablo lo dijo. Puedo hablar muchos idiomas, puedo hacer caer montañas, pero si no tengo amor, nada soy.
La marca fundamental, esencial de un discípulo de Jesús es el amor. Los discípulos de Jesús deben, no es opcional, deben vivir según los principios del reino de Dios. En los lugares de los principios no contrario a los principios del mundo. Y eso es lo que eso es lo que Lucas ahora va a comenzar a explicar. Lucas 6:27. Inicia así el recorrido esta mañana. Pero, la conjunción pero, se utiliza en la Biblia para marcar contrastes significativos. Recordamos que en el versículo 20 al 26, Jesús está pronunciando bienaventuranzas, bendiciones, pero también vienen los ay, que son maldiciones, advertencias dirigidas a 3 grupos de personas: a los apóstoles, a los discípulos y a los curiosos que llegaban ese día. 3 grupos. Sin embargo, al comenzar el versículo 27 de estudio en esta mañana, Lucas comienza con una conjunción pero y introduce una enseñanza aún más desafiante, donde él indica al grupo, no importa las multitudes, no importa los que se inscriben como discípulos en la universidad de Dios, pero no se gradúan, le hablo a vosotros. A vosotros, los que están escuchando, dice el versículo. ¿Quiénes eran los que estaban escuchando lo que Jesús decía en ese momento? Jesús se dirigía a todas las personas que se habían reunido para escuchar, incluyendo a los discípulos y a la multitud. Sin embargo, al decir a vosotros, se refiere específicamente a aquellos que estaban prestando atención con un deseo sincero, es decir, a los verdaderos discípulos. ¿Qué les decía? Os digo, os mando, y aparece un verbo imperativo, amad. Amad es un verbo presente, imperativo y activo. ¿Se acuerdan el verbo diferente entre un verbo activo y pasivo? El pasivo usted recibe la acción. El activo soy yo el que lo hace. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Usted no la tiene, Dios se la da. Es verbo pasivo, usted nada más lo recibe. Este verbo es activo. Es usted el que debe tener la iniciativa de amar a ese enemigo. No esperar que el otro dé el primer paso, usted lo tiene que dar. Os digo, es un mandato, amad. Es un imperativo, no es opcional. Es un mandato a los vosotros, es decir, a los participantes del reino. Es obligatoriamente deben amar a vuestros enemigos. Y todos sabemos qué significa enemigos. No tengo que explicarlo. Esta mañana expositivamente. Sabemos qué tenemos que hacer con los enemigos. Decía, una vez una pareja se quería divorciar. Decía una historia de R.C. Sproul, el pastor. El hombre decía, ya no me la aguanto. Ya no la soporto. Está en la consejería con R.C. Sproul. Entonces le dice, bueno, la situación está difícil, ¿por qué no se muda usted a un cuarto? Es que no, pastor, no quiero ya vivir con ella. No quiero tenerla ahí a la par. La aborrezco. Bueno, pero la Biblia nos habla amar a nuestro cónyuge. Y también, aunque viva en su cuarto, también la Biblia nos habla amar, aunque usted se pase un cuarto, amar al prójimo, tienes que hacerlo. Pero es que la aborrezco. Bueno, la Biblia también habla que tienes que amar a tu enemigo. No hay escape. Dice que seguramente se fueron a buscar otra consejería porque no volvieron. Pero Dios nos habla, nos manda a amar a la pareja, al prójimo y al enemigo. Ahora la pregunta, ¿cómo es posible amar a los enemigos? ¿Cómo? El amor aquí no es un efecto emocional como yo me sienta, sino el deseo, es una decisión de hacer el bien a otras personas. No es como yo me sienta, sino que es una decisión. Dice el versículo 27, haced bien, que significa ser amable
a los que le aborrecen. Aborrecer es odiar. Puede que los discípulos no sean capaces de querer a un enemigo. Yo sé, es difícil. Pero con la ayuda de Dios, y solo con la ayuda de Dios, por eso es para los que son parte del reino de Dios, pueden amar a sus enemigos. ¿Cómo podemos decir que no podemos amar a los enemigos si nosotros mismos antes de Cristo éramos enemigos de Dios? Y aún así Dios nos amó, como dice Romanos 5:10, por si nunca lo ha leído, porque siendo enemigos usted de Dios, fuimos reconciliados con Dios por Cristo. ¿Cómo tú no puedes amar a un enemigo si Dios, usted siendo enemigo, Dios te perdonó? En definitiva, el amar a los enemigos refleja el carácter de Dios y la evidencia que somos parte del reino de Dios. Este amor, hermanos y hermanas, no es normal. Por eso le dije que es el mandamiento más difícil. ¿Están oyendo? ¿Es más difícil? ¿Es más difícil o no? Okay. No empezamos mintiendo. Este amor no es normal. No es natural para nosotros, pero con la ayuda del Espíritu Santo podemos amar de manera que trasciende nuestras capacidades humanas. El amor se expresa con acciones, bondades, con palabras de bendición y oración. Por eso ve el versículo 28 como inicia, con un verbo, un mandato imperativo. Dice bendecid. Bendecid. Ahí que está mostrando. Él habla. Primero, Él habla. No hables mal de esa persona. Bendícela. Decía Sproul también que si una persona odia tanto algo, pase 30 días orando por esa persona. Me cae mal. Aunque está flaco, me cae gordo. Entonces, ahí lo odia. Él dice, pasa 30 días cada día orando por esa persona. Y después de 30 días algo va a pasar. Si Dios no cambia a esa persona, te va a cambiar a ti. Ese amor no es normal. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Dice bendecid, con tu boca comienza. Pedir el favor de Dios para otra persona, a los que le maldicen, dice el versículo 28. ¿Qué es maldecir? Maldecir a alguien es expresar el deseo de que esa persona experimente el mal y el sufrimiento. Continúa Lucas diciendo, y orad por los que os calumnian. ¿Qué es calumniar? Es maltratar. ¿Qué se entiende por esta palabra griega maltratar? Maltratar, número uno, se refiere al maltrato físico, pero también se refiere al maltrato verbal, que van de la mano. A veces pensamos que ese físico es el más fuerte. No, verbal también, es violencia. Pregunto, ¿quiénes eran en este pasaje las personas que eran sus enemigos y los odiaban, maldecían y maltrataban? Los oyentes probablemente pensarían primero que en los romanos, yo amar a un romano, a un fariseo, vea las personas que habían, a un cobrador de impuestos, a un escriba que ponían cargas sobre mí. Judíos, entre los mismos judíos habían enemigos a causa de las condiciones religiosas, sociales y económicas. También en Lucas 6:22 dice, cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Son enemigos. Es decir, se refiere a la gente que odia a los cristianos. Como dije al principio, todos los cristianos tienen enemigos. Si no tienes enemigos, no eres cristiano. Porque Cristo dijo, si a mí me han perseguido, a vosotros los van a perseguir. Porque si el mundo está en tinieblas y tú no llevas luz, hay un problema. Tú eres la tiniebla también. Ahora, es decir, del versículo 27 al 28, Jesús da un mandato. Este es, ama al enemigo. Versículo 27 al 28. Ese es el mandato más difícil, ama al enemigo. Ahora, después de decir cuál es el mandato, empieza a dar 3 ejemplos de cómo aplicar ese mandato. Número 1 lo va a hablar de la mejilla,
Va a hablar de dar la capa y el tercero, dar al que te pide. Dice Lucas 6:29, al que te hiera, al que te golpee. Esto puede ser un golpe hecho con la mano o el puño. Probablemente es un golpe insultante de alguien que te abofetea. A un discípulo que es leal a Jesús. No que te persiguen porque tú eres muy millonario, buena gente. No, que te persigan por causa de Cristo es una cosa diferente. Al que te hiera en una mejilla, preséntale, ofrécele también la otra. Recuerde que esto también la Biblia habla de figuras literarias. Esta es una hipérbole, es una exageración. Pregunto, ¿cuál es la razón para ofrecer la otra mejilla? Esto es una forma inusual, dramática de mostrar que uno es un seguidor de Cristo que está dispuesto a hacerlo. El hecho de ofrecer la otra mejilla demuestra la actitud como los hechos que el discípulo está lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu de amor. El poner la otra mejilla demuestra que no busca venganza y que está dispuesto a aceptar otra injuria si es necesario. Un discípulo del reino va a ceder en el amor. Lo lograrás pensando en Cristo, que es amor. Continúa Lucas diciendo, y el que te quite la capa, que es la túnica, que la túnica es una prenda larga, es una prenda que llega hasta los pies. Y uno se pregunta, ¿por qué alguien se llevaría un abrigo, que es la capa, lo que está afuera? Porque esta acción propia de un atracador o ladrón, Jesús quiere enseñarnos que no solo se trata de renunciar a las posesiones materiales, sino a adoptar una actitud de desprendimiento y amor incondicional, incluso con aquellos que nos hacen daño. Yo sé que es difícil. Ese mandamiento es más difícil, pero sí se puede. El amor del reino subraya la importancia de vivir de acuerdo a los valores del reino de Dios. El estándar es alto. Hay muchos de aquí que llevan reseñas, pleitos, riñas por años. Y las metieron en la maleta y se las trajeron a Estados Unidos. Debemos vivir con los valores del reino, donde el amor y la misericordia superan la venganza y el resentimiento. Cuando mismo Lucas dice, ni aún la túnica le niegues. Recuerden que la túnica, el judío tenía dos, una vestimenta, uno, la túnica, ¿ok? Que esa es la camisa, la ropa interior. Otra cosa externa es la capa, que es el abrigo, ¿ok? En los tiempos bíblicos, cuando alguien era muy pobre, solo tenía uno. Nada más era su túnica. Pero aquel que era muy pobre y tenía una capa, la vendía y la alquilaba. Pero la ley de Moisés en Éxodo 22, 26 al 27, como referencia, le decía, si yo le alquilo la capa, usted en la noche me la tiene que devolver, porque en la noche hace frío. La persona no tenía con qué abrigarse, entonces había que devolverle la capa por la noche. Eso está en Éxodo 22, 26 al 27. Y le dice el autor, Lucas, hablando de Cristo, lo que está enseñando, aún la túnica, no se la niegues, no se la niegues. Era la prenda que se llevaba junto a la piel. Lo que se pide al heredero del reino de Dios es que no se la niegue, que no la trate de retener. Es decir, se espera lo contrario, hasta que se la ofrezcas y hasta se la regales también la camisa. ¿Cuál es el motivo de regalar también la camiseta? Primero, esto demuestra que eres discípulo, que vives una vida de agradecimiento a Dios y no de codicia. Hoy me falta, pero yo sé que Dios me lo va a dar. Él no me va a abandonar. El ancla de su corazón no está anclado en las cosas del materialismo. El punto es que uno no debe buscar venganza con respecto a los enemigos. A mí no me gusta que ustedes se presten dinero uno al otro. ¿Sabe por qué? Porque después le debe dinero y lo que está viendo de un lado al otro no es la cara, sino billetes. Pero por otro lado, la Biblia dice que debemos ayudarnos unos a otros. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú prestas, tienes que saber que estás regalando.
Lucas 6:30. A cualquiera, a todo que te pida. Lo leeríamos así: a todo el que te pida, que te ruegue. Aquí pedir no se trata de mendigar, sino que se refiere únicamente a pedir prestado. La generosidad es una expresión fundamental, concreta del amor presente en el heraldo del reino. Dice Proverbios 19:17, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Es claro, Dios se identifica con los necesitados y promete recompensar a aquellos que muestran misericordia y generosidad. En contraste, por otro lado, el impío, véalo aquí, en el Salmo 37:21, el impío, el que no conoce a Cristo, el que no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, aquella persona que no se ha rendido, que entiende que es pecador, que es pecadora, pero le dice a Cristo, perdóname, entra en mi corazón, sálvame. Ese es un impío. Un impío vive para sí mismo, no tiene un rey. Él es su propio rey, su propia reina, no vive bajo ninguna regla, vive como le da la gana. Ese es un impío. El impío toma prestado y no paga. Mas el justo tiene. El impío no tiene a Dios, pero el justo tiene a Dios. Da misericordia. ¿Vieron eso? El que tiene a Dios, da. Porque ¿cómo puedes dar si no tienes nada acá? Versículo 30. A cualquiera que te pida, dale. Y uno dice, ¿se debe tomar al pie la letra? El mandato de dar a todo. Entonces, si en la noche y entra por la ventana un ladrón, agarre todo, Dios me lo bendiga. Pase, coja, aquí está la plática, agárralo con mucho gusto, para que no dure mucho. ¿Lo tengo que tomar al pie de la letra? Jesús no nos indicaría que diéramos indiscriminadamente, pues fomentaría la vagancia, los nini que ni trabajan ni estudian y otros males. No. Además, somos administradores. No todos administran bien el dinero. Unos los usan para las drogas, el licor, la vanidad. Lo que aquí habla el texto es estar siempre dispuestos sabiamente a ayudar sin esperar nada a cambio. Debemos estar dispuestos a dar todo legítimamente y el deseo de conservar lo que tenemos no sea un motivo para negarnos ser egoístas. Continúa el versículo 30. Y al que te quite lo que es tuyo, en tu derecho no pidas que te lo devuelva. También traducido, no te esfuerces por recuperar algo, no exijas un reembolso. El verbo presente pidas aparece 2 veces en este solo versículo. Te pida, no pidas. Significa que una persona pide la devolución de algo como un préstamo o una propiedad que tiene derecho a recuperar. En ambos casos este verbo aparece presente. Al usarse por parte de Dios, 2 verbos presentes nos indican una acción que es continua, de modo de dar y no exigir la devolución. Esta debe ser una actitud habitual en nosotros, normales en nuestra forma de actuar diaria. Una persona siempre debe estar preparada para responder como Jesús ordenó: amar a vuestros enemigos. Hoy hemos aprendido en la primera parte del amor del reino, que el amor del reino reproduce, crea una réplica de Dios, de amor hacia los enemigos. Hemos aprendido 8 mandatos radicales y contraculturales que debemos cumplir. Versículos 27 al 30, hay 7 verbos, mandatos: amar, haced, bendecid. ¿Escucharon eso? Primero, con mi enemigo debo amarlo, debo hacer, debo bendecirlo, debo orar por ellos. Eso es lo que tengo que hacer primero con ellos. Hemos aprendido, 1, amar a los enemigos. Hemos aprendido a hacer bien a los que los aborrecen. Hemos aprendido a bendecir a los que los maldicen. Hemos aprendido a orar por los que nos calumnian. Orar por poner la otra mejilla.
no negar la túnica, dar a quien nos pida y no pedir de vuelta lo que nos han tomado. Y ahora quiero decirte algo muy importante. Mientras estuve enseñando esta primera parte, si en tu mente pensaste en una persona y empezaste a buscar excusas para que este pasaje no se aplique a ellos, es exactamente a esa persona que tú tienes que aplicarlo. Es exactamente a esa. La próxima semana continuaremos con la parte B, el amor del reino. Pero quiero terminar con esto. Quiero contarte la historia de la maestra Thompson. Su nombre era la señorita Thompson. Mientras estuvo al frente de su clase de 5º grado, el primer día de clase, su nombre era la señorita Thompson. Mientras estuvo al frente de su clase de 5º grado, el primer día de clase lo estaba iniciando como toda maestra con una mentira. Como la mayor parte de los profesores, ella miraba a sus alumnos y les decía que a todos los quería por igual. Pero eso no era posible. Porque ahí en la primera fila, desparramado sobre su asiento, estaba un niño llamado Teddy Somers. La señorita Thompson había observado a Teddy desde el año anterior y había notado que su ropa estaba muy descuidada y constantemente necesitaba darse un buen baño. Teddy comenzaba a ser un tanto desagradable. Llegó el momento en que la señorita Thompson disfrutaba marcarle con X los trabajos a Teddy con un plumón rojo, haciendo una gran X y colocando un cero muy llamativo en la parte superior de sus tareas. Un día, ella, la señorita Thompson, la profesora, leyó el expediente de Teddy. La profesora de 1er grado revisó, dice: Teddy es un niño muy brillante, con una sonrisa sin igual, hace su trabajo de una manera limpia y tiene muy buenos modales. Es un placer tenerlo cerca, dijo la maestra de 1er grado. Sigue leyendo el expediente de la profesora Thompson. Su profesora de 2º grado escribió: Teddy es un excelente estudiante, se lleva muy bien con sus compañeros, pero se nota que está preocupado por su madre, que tiene una enfermedad incurable, y el ambiente en su casa debe ser muy difícil. Terminó el expediente. La profesora de 3er año escribió: su madre ha muerto. Ha sido muy duro para Teddy. Él trata de hacer su mayor esfuerzo, pero su padre no muestra mucho interés. Y el ambiente de su casa le afectará pronto si no se toman ciertas medidas. Punto. Su profesora de 4º grado escribió: Teddy se encuentra atrasado con sus compañeros y no muestra mucho interés en la escuela. No tiene amigos y en ocasiones se duerme en la clase. Ahora la señorita Thompson se había dado cuenta del problema y estaba apenada con ella misma. Ella comenzó a sentirse peor cuando sus alumnos le llevaron sus regalos de Navidad envueltos en preciosos moños y un papel brillante, excepto Teddy. Su regalo estaba mal envuelto, con un papel amarillento que él había tomado de una bolsa de papel. A la señorita Thompson le dio un pánico abrir ese regalo en medio de los otros presentes. Algunos niños comenzaron a reír. Y cuando ella encontró un viejo brazalete y un frasco de perfume con solo 1/4 de su contenido, ella detuvo las burlas de los niños al exclamar lo precioso que era el brazalete mientras lo probaba y mientras se colocaba un poco de su perfume en su muñeca y en sus hombros. Teddy Somers se quedó ese día al final de la clase para decir a la señorita Thompson: el día de hoy usted huele como mi mamá. Después de que el niño se fue, ella lloró por lo menos 1 hora.
La señorita Thompson cambió su enfoque de educar a Teddy. Con atención especial, su cerebro comenzó a revivir a Teddy. Teddy se convirtió en uno de los niños más aplicados. A lo largo de los años, le envió cartas de agradecimiento por ser la mejor maestra y hasta estuvo en su boda. Y ella fue quien finalmente lo entregó. Finalmente, como el doctor Teodoro Teddy Sommer, la señorita Thompson mostró amor a Teddy. Jesús nos llama a amar a nuestros enemigos. Este amor no es natural ni fácil, pero es transformador. La señorita Thompson reflejó el amor de Dios al ver más allá de las acciones externas de Teddy y al responder con compasión. Cierro con esto. El título del mensaje es El amor del reino. El amor del reino de Dios es radical, es transformador. Y al reproducir este amor en nuestras vidas, incluso en nuestros enemigos, estamos viviendo de acuerdo al llamado de Jesús, reflejando el carácter de nuestro Padre Celestial. Inclinemos nuestra cabeza para orar.